La estación orbital Barnix primaria flotaba con arrogancia sobre el abismo gaseoso del planeta Trexida. Una joya de arquitectura cenitiana, construida con cristales cantores y placas de adamantio violeta, símbolo del poder estelar de la noble casa Cent. Pero esa noche, la joya sangraba. Las alarmas aullaban como bestias heridas, luces de emergencia parpadeaban en corredores destruidos, y los cielos eran un infierno danzante de escombros y fuego. La capitana Sariel de Cent sostenía con una mano su costado herido mientras la otra permanecía pegada al comunicador de comando. Su uniforme blanco estaba rasgado, manchado con sangre púrpura. Su melena plateada caía sobre su rostro, empapada por el sudor y el humo que inundaba la sala de mando. Su voz sonaba firme, pero no podía ocultar del todo el temblor bajo la piel. Aquí capitana Sariel de Cent, flota de defensa Barnix. Coordinadas 327 por 11. Necesitamos refuerzos. Repito, estamos bajo asedio directo. Nuestras defensas han caído. Silencio. Siguió intentando. Otra frecuencia. Y otra. Cada vez, la misma respuesta, estática. El rugido lejano de motores enemigos invadiendo la atmósfera. Las naves de los Krelt, crueles como cuchillas vivientes, descendían en formación apretada, cubriendo los cielos con su siniestra simetría. Sariel dio un paso atrás mientras una explosión sacudía la plataforma de mando. Un panel voló por los aires. Un oficial fue arrojado contra la pared. Otro, el último técnico de radares, se aferraba a su consola con uñas rotas y mirada vacía. No quedan torretas activas, mi señora, balbuceó antes de desplomarse. No te atrevas a morir aún, susurró Sariel, cerrándole los ojos con una mano, y luego se volvió hacia la proyección holográfica del espacio exterior. 30 naves enemigas. Su escuadrón reducido a 2 fragatas y unos cuantos cazas oxidados. No tenía sentido continuar, pero tampoco rendirse. No con los ojos del consejo puestos en ella. No con la sangre de sus hermanas aún fresca en su memoria. El estruendo de otro bombardeo la empujó contra la barandilla. Los escudos orbitales colapsaron con un sonido que retumbó como un crujido de huesos estelares. La capitana cayó de rodillas. Por un instante, cerró los ojos. Respiró. Esperó el impacto final. Y entonces, una nueva frecuencia se coló en la red. Limpia. Clara. Humana. Aquí comandante Gabriel Solano, Fuerza de Asalto Especial Terrana. Código de apoyo, Vega Delta 9. Confirmo solicitud de rescate. Estoy en ruta. Sariel abrió los ojos de golpe. El nombre sonó como una daga cortando la desesperación. No había visto humanos desde la firma del Tratado Galáctico hacía 6 ciclos solares. Mucho menos en una zona de guerra como Trexida. ¿Qué hacía uno aquí? ¿Y por qué respondió a su llamado cuando ni sus aliados más cercanos contestaron? Activó el canal directo. ¿Repita su identificación? ¿Qué unidad lo respalda? Ninguna. Estoy solo. Pero no te preocupes, capitana, estarás viva cuando acabe la noche. La comunicación se cortó. Ella se quedó mirando el vacío, aturdida. No sabía si había sido una promesa o una amenaza. O ambas. Su instinto guerrero se revolvió. Nadie le hablaba así, y menos un humano. Pero antes de que pudiera ordenar una verificación de datos, el firmamento rugió. Una línea roja surcó el cielo como una lanza encendida, derribando 3 cazas Krelt en cuestión de segundos. Era tan rápido que parecía desaparecer entre los rastros de humo que dejaba tras de sí. Una nave individual, imposible de clasificar con la tecnología conocida. Movimientos impredecibles, agresividad quirúrgica. No esquivaba el fuego enemigo, lo devoraba. Uno de sus tenientes soltó un grito. Es él. La señal humana viene de esa nave. Sariel se acercó al ventanal dañado. Lo vio por primera vez. Un cazador rojo como la sangre. Elegante y brutal. Cada maniobra dejaba una explosión detrás. La nave giraba en ángulos imposibles, como si estuviera viva. ¿Eso es un solo humano? Preguntó alguien con incredulidad. Sariel no respondió. Sus ojos estaban clavados en la tormenta. No podía apartar la vista. Un enemigo colosal, un destructor Krelt de clase obliteradora, se giró hacia el humano. Cualquier otro piloto habría huido. Gabriel no. La nave giró en picado, se deslizó bajo el vientre de la bestia metálica, dejó una carga de plasma azul, y se elevó segundos antes de que todo el coloso estallara desde adentro. Sariel retrocedió un paso. No entendía aún lo que estaba viendo.
Solo sabía que el cielo había cambiado de dueño. Y que, por algún motivo desconocido, su corazón latía más fuerte cada vez que ese punto rojo cruzaba su visión. Capitana, susurró su segundo al mando, ¿qué hacemos ahora? Ella tardó en responder. Y entonces lo dijo, sin apartar la vista del cielo. Esperamos. Él vendrá por nosotros. Y en su interior, por primera vez desde que comenzó la batalla, creyó que eso, tal vez era suficiente. Gabriel Solano ajustó los controles con la precisión de quien había nacido entre motores rugientes y metralla flotando en vacío. El interior del Fénix rojo vibraba con una furia contenida, como si compartiera la sed de su piloto. Las luces de advertencia parpadeaban, pero él no parpadeaba con ellas. Sus ojos estaban fijos en la tormenta de fuego que se cernía sobre Barnix. La IA de vuelo, una voz femenina llamada Sombra, intentó emitir un cálculo. Probabilidad de éxito, 3.7%. Número de cazas enemigos activos, superior a 100. Sugerencia estratégica, retirada. Gabriel respondió con un susurro seco. Anulado. Y aceleró. El Fénix rojo se lanzó como una bestia desatada, rompiendo la línea entre el coraje y la locura. 3 cazas enemigos descendieron hacia él, en formación cerrada, abriendo fuego sin advertencia. Gabriel giró su nave sobre un eje invertido, descendiendo en picada entre los disparos con una danza que parecía más un instinto que una técnica. Las balas de energía pasaron rozando la cabina, iluminando su rostro con destellos intermitentes. En una fracción de segundo, la nave se colocó justo detrás del líder enemigo. «Te tengo». Disparó 2 pulsos de plasma rojo. La primera nave estalló como un sol en miniatura. Las otras 2 intentaron virar, pero él ya había anticipado la maniobra. Su nave giró sobre sí misma, descendió en espiral y disparó de nuevo, con un ritmo casi rítmico, como si cada muerte fuera una nota más en una sinfonía de destrucción. Desde la estación Barnix, los ojos de Sariel no se despegaban del monitor táctico. La nave humana parecía moverse con una elegancia que ningún piloto de su flota había demostrado jamás. Era como si el cazador rojo leyera los pensamientos del enemigo, como si supiera con segundos de anticipación dónde aparecerían. El pulso de Sariel se aceleró sin razón lógica. O tal vez con una razón demasiado clara. Esa máquina era una extensión de su piloto, y ese piloto acababa de desafiar la muerte sin siquiera pestañear. Gabriel destruyó otra fragata secundaria con una bomba de núcleo. La dejó deslizarse bajo el casco principal antes de activar el retardo manual. El estallido posterior incendió el ala izquierda del escuadrón enemigo. El radar vibró con las alertas de naves pesadas en rumbo directo. Sombra volvió a hablar. Se aproximan 5 bombarderos clase Turok. Energía de impacto estimada, catastrófica. Perfecto, respondió Gabriel, como si le acabaran de decir que por fin tenía una oportunidad de divertirse. Activó el modo manual. Las palancas crujieron en sus manos mientras los alerones se expandían como cuchillas carmesíes. Atravesó el enjambre enemigo con una precisión de bisturí, disparando ráfagas cortas que destrozaban los motores antes de que las naves pudieran girar. En medio del caos, Gabriel habló por el canal abierto con voz grave. Capitana Sariel, las rutas orbitales están parcialmente despejadas. Si tienes naves listas, que salgan ahora. Cubre mi retaguardia. Me encargaré del resto. Sariel titubeó. No por miedo, sino por el tono. Era una orden. De un humano. A una oficial superior sentiana. Pero la forma en que lo dijo, no era arrogante. Era la voz de alguien que ya había salvado demasiadas veces a los que no conocía, sin esperar medallas. Y había algo más en esa voz. Una determinación silenciosa. Una promesa no dicha. Autorizo despliegue de lo que quede de la flota. Coordinadas confirmadas. Le cubriremos, comandante Solano. La voz de Sariel tenía un leve temblor. No de duda, sino de algo más profundo. Curiosidad. Expectación. Fascinación naciente. Gabriel no contestó. Solo aumentó la velocidad hasta romper la capa superior de la atmósfera. El Fénix rojo desapareció en la bruma ardiente como un meteorito al revés. En los segundos de silencio que siguieron, Sariel sintió que algo dentro de ella cambiaba. Una grieta se abría, ligera pero poderosa. Había visto a muchos luchar. Muchos morir. Pero nadie, absolutamente nadie, volaba como él. En la sala de mando de Barnix, sus oficiales comenzaron a susurrar entre ellos. Ese humano, ¿de dónde salió? No tiene emblemas.
No responde a las fuerzas terranas conocidas. Tal vez es un renegado. O un asesino de élite. Zariel los interrumpió con un movimiento de la mano. No importa lo que fue. Ahora mismo, es nuestra única esperanza. Y en su interior, algo aún más íntimo, no sabía por qué, pero deseaba que sobreviviera. No solo para salvar su mundo, sino porque quería volver a escucharlo. Quería verlo salir de esa cabina, con el rostro cubierto de sudor y fuego, y preguntarle a los ojos. ¿Quién eres, Gabriel Solano? ¿Y por qué siento que ya te he esperado toda mi vida? El fénix rojo descendió como una estrella fugaz herida, envuelto en nubes de humo denso y chispas eléctricas. La plataforma principal de aterrizaje de la estación Barnix se sacudió cuando los soportes magnéticos capturaron el fuselaje del caza y lo estabilizaron con un zumbido áspero. Las torres cercanas aún ardían, un cielo púrpura manchado de sangre metálica cubría la escena. A pesar de la destrucción, algo cambió con su llegada. La sensación de derrota dio paso a un silencio reverente, casi expectante. Gabriel salió de la cabina sin prisa, como si el infierno de ahí fuera no lo afectara. Su traje negro ajustado estaba rasgado en un brazo, la tela pegada a la piel por la sangre seca. Bajó sin decir palabra, sus pasos resonando sobre el metal humeante. Zariel lo esperaba. Su postura era recta, imponente, con la armadura ceremonial aún brillando entre las grietas. Los soldados sentianos la rodeaban como un escudo, aunque en el fondo, sus miradas ya estaban fijas en el recién llegado. Ninguno sabía qué hacer, ni cómo procesar la imagen de ese humano que, él solo, había alterado el curso de la batalla. El viento caliente le despeinó la melena plateada mientras sus ojos ámbar se encontraban con los de él. Gabriel se detuvo a 1 metro de ella. Capitana Zariel de Sent, dijo con voz áspera. Llegué lo más rápido que pude. Ella levantó una ceja, cruzando los brazos. ¿Así saludan los humanos a la mujer que están salvando? Gabriel sonrió apenas. Fue una sonrisa leve, ladeada, como si no estuviera acostumbrado a usarla. No suelo saludar. Solo actúo. Ella lo observó por unos segundos más, luego dio un paso al frente, acercándose a su altura. ¿Y eso te convierte en un héroe, o solo en alguien con problemas de ego? Me convierte en alguien que odia ver cómo muere un mundo cuando puede evitarlo. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de algo que ni las palabras ni los informes tácticos podían explicar. Era energía. Cruda. Inesperada. Como dos fuegos que no debían tocarse, y sin embargo ardían más cerca con cada segundo. Zariel rompió el momento. Tu llegada no ha terminado la guerra. Apenas nos ha dado minutos. Las fuerzas Krelt se reagruparán. Y cuando lo hagan, no tendremos escudos ni tiempo. ¿Tienes generadores de impulso planetario? No. Los perdimos hace 3 horas. Entonces activa los núcleos de calor de reserva. Si sobrecargas los conductos del subsuelo, puedes simular una detonación térmica. Los sensores enemigos pensarán que la base fue destruida. Ella lo miró como si acabara de hablar en un idioma prohibido. Eso es arriesgado. Podríamos hacer estallar toda la estación. ¿Prefieres eso o ver cómo arrastran tu bandera por el polvo? Hubo un silencio tenso. Los oficiales sentianos esperaban que Zariel lo desmintiera, lo callara o lo acusara de herejía táctica. Pero no lo hizo. ¿Lo has hecho antes? Gabriel asintió con lentitud. 2 veces. Sobreviví en ambas. Aunque no fue bonito. Zariel desvió la mirada hacia la ciudad flotante en ruinas a lo lejos, iluminada por relámpagos violetas que cruzaban la atmósfera como latidos del planeta. Luego, volvió a él. Ven conmigo. Lo condujo al interior de la estructura, entre corredores agrietados, techos que chispeaban electricidad y cuerpos cubiertos con lonas oscuras. Mientras caminaban, Gabriel sintió el peso de esas miradas. No eran de miedo. Eran de respeto, y algo más. Curiosidad. Como si por fin entendieran que no había llegado un emisario humano, sino un guerrero con su propio juicio y cicatrices. La capitana lo llevó hasta una sala secundaria, lo suficientemente protegida de los sensores exteriores. Cerró la puerta tras ella. ¿Por qué viniste realmente, Gabriel? La pregunta no llevaba amenaza. Llevaba duda. Desnudez. Interés. Él no respondió al principio. Caminó hasta una de las ventanas rotas. Miró la ciudad flotando sobre las nubes, herida, pero aún viva. Porque alguien me llamó con la voz de quien no se rinde, dijo finalmente. Zariel se apoyó contra la pared. No esperaba eso. No sabías quién estaba del otro lado. No necesitaba saberlo.
¿Y si hubiera sido una trampa? Gabriel la miró de frente, sin desviar los ojos. Entonces me habría alegrado de ver tu rostro antes de morir. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Esta vez no era incómodo. Era pesado, como una respiración contenida. Sariel se acercó, apenas un paso. El resplandor suave de los cristales rotos pintaba su piel de tonos iridiscentes. Tienes una manera extraña de hablar para un humano. Me recuerda a los antiguos juramentos. Gabriel no apartó la mirada. Tal vez es porque ya no tengo nada que perder, excepto el momento en que alguien como tú cree en mí. La capitana se quedó quieta. Luego bajó la mirada apenas, conteniendo algo que no podía permitir que se viera en ese instante. El deber. La rabia. La atracción. Y luego, recuperó su tono de mando. Nos moveremos al núcleo sur en 30 minutos. Prepara tus coordenadas. Si sobrevives, entonces hablaremos de juramentos. Gabriel asintió. Pero justo antes de que ella saliera de la habitación, se acercó lo suficiente como para que su voz quedara atrapada solo entre ellos. ¿Y si no sobrevivo? Ella no giró. Solo murmuró, en voz apenas audible. Entonces me deberás una danza en el otro mundo. Y se fue. Gabriel se quedó quieto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo bajo la piel. No era solo la adrenalina de la batalla. Era otra clase de impulso. Una razón más profunda para seguir luchando. Una razón con nombre. Sariel. La luna Draxus B se elevaba como una cicatriz blanca sobre el horizonte sangriento. Desde la cubierta trasera de la nave de asalto vórtice umbral, Sariel ajustaba su guante energético mientras las luces de emergencia teñían todo de rojo. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Su cuerpo sentía el calor de la batalla que se aproximaba, pero su mente seguía atrapada en una imagen, los ojos de Gabriel. Frente a ella, la escotilla se abrió con un chirrido metálico, revelando la plataforma de despegue principal. Gabriel ya estaba allí, apoyado sobre una de las torres rotativas, revisando su rifle de largo alcance como si fuera una extensión natural de su cuerpo. Él la miró de reojo. ¿Lista? Más que tú. Él sonrió sin decir palabra, pero lo suficiente para que Sariel sintiera el mismo vacío en el estómago que había sentido años atrás cuando se lanzó por primera vez desde una nave en llamas. Tu escuadrón está posicionado, dijo Gabriel. 3 francotiradores cubriendo la línea este. Cargadores de plasma listos. El enemigo se reorganizó más rápido de lo previsto. Están sobre nosotros en menos de 5 minutos. Sariel asintió. Esta vez luchamos juntos. Gabriel le sostuvo la mirada unos segundos. No necesitaba confirmarlo. En el campo de batalla, las promesas se hacen con sangre, no con palabras. La nave vibró. El momento había llegado. Los soldados entianos, los últimos 100 guerreros leales que aún seguían con vida, se desplegaron sobre la superficie de Draxus B, una tierra helada donde los árboles eran de cristal y la nieve ardía al contacto con la piel. La idea era simple, frenar el avance Krelt hasta que la sobrecarga térmica programada por Gabriel terminara de activar los falsos sensores de destrucción masiva. Una ilusión táctica. Una mentira tan poderosa que podría salvar un planeta. La batalla comenzó con un silencio roto. El primer disparo vino de las sombras, una ráfaga azul que rozó la mejilla de Gabriel mientras giraba sobre su eje, disparando sin siquiera mirar. Una criatura Krelt cayó con el cráneo destrozado. Contactos al norte, gritó Sariel, girando hacia los árboles de cristal. ¡Cúbranme! Ella corrió entre los restos de una antigua torre de observación, moviéndose como un destello violeta entre el hielo y la muerte. Gabriel la cubrió desde un saliente. Su puntería era tan precisa que parecía leer el ritmo del enemigo antes de que siquiera dispararan. Cada vez que uno de los alienígenas se acercaba a ella, una bala lo encontraba antes. Pero algo se desvió. Un proyectil cargado con ácido perforante golpeó la base de la torre donde Gabriel se escondía. La estructura colapsó parcialmente y él cayó. Sariel sintió como el mundo se le apagaba por un segundo. Gritó su nombre mientras disparaba al enemigo que se aproximaba. Corrió hacia él con el corazón rugiéndole en las costillas. Lo encontró cubierto de polvo, tosiendo, con la pierna atrapada bajo una viga. «Quédate quieto», ordenó. «Creí que las capitanas no rescataban soldados caídos», bromeó, con una sonrisa torcida. «Cállate o te disparo yo misma». Usando toda su fuerza, Sariel alzó la viga de metal lo justo para que él pudiera arrastrarse fuera. Una descarga energética estalló cerca, arrojándolos juntos al suelo, uno sobre el otro.
La nieve ardiente comenzó a derretirse a su alrededor. Sus rostros quedaron tan cerca que sus respiraciones se mezclaron. Los labios apenas a centímetros. Los ojos de él brillaban como brasas heladas, los de ella como oro líquido. Gabriel no se movió. Y ella tampoco. La guerra siguió rugiendo, pero por un instante, el universo pareció congelarse. No deberías estar tan cerca, susurró él, con voz áspera. Entonces apártate, respondió ella, sin moverse. Él alzó una mano y rozó su mejilla, como si no supiera si ese contacto era real. Ella no lo detuvo. No lo negó. Solo cerró los ojos. Y luego, sin permiso ni protocolo, sus labios se encontraron en medio del fuego. Fue un beso breve, cargado de urgencia y algo más feroz que el deseo. Fue rabia, alivio, locura, esperanza. Cuando se separaron, sus frentes quedaron unidas. Sariel abrió los ojos lentamente. Si sobrevives esta noche, no vuelvas a besarme así. ¿Por qué? Porque no responderé con palabras la próxima vez. Gabriel soltó una risa ronca. Entonces lucharé como si mi vida dependiera de verte mañana. Se incorporaron. Sus armas listas. Sus cuerpos llenos de cortes y sangre. Y sin embargo, algo en ellos estaba más entero que nunca. Sariel activó su comunicador. Todos los escuadrones, adelante. Retirada táctica hacia el núcleo de impulsión. La fase final se activa ahora. Gabriel cargó su rifle y caminó a su lado. ¿Lista para quemar el cielo? Sariel lo miró de reojo. No, humano. Esta vez lo vamos a limpiar. Y juntos, marcharon hacia el corazón de la tormenta, donde la mentira del calor fingido se transformaría en la única verdad capaz de salvar un mundo, o perderlo todo. La nieve ardía. Bajo sus botas, el suelo de Draxus V se transformaba en lodo humeante teñido de sangre púrpura y roja. La batalla había mutado en algo más que fuego cruzado. Era un clamor desesperado entre razas, una lucha por la dignidad, por no morir olvidados en una luna maldita. Gabriel se arrastraba por la escarcha rota, cubierto de polvo, con el brazo izquierdo dislocado y el rostro sangrando por una herida reciente. A su lado, una torreta de plasma caída chispeaba al ritmo de su respiración. El proyectil que los había derribado se había activado de forma errática, impactando a menos de 10 metros. El escudo de energía del Fénix Rojo los había protegido en parte, pero la onda de choque los separó. Gabriel apenas recordaba el vuelo, solo el calor que lo envolvía mientras giraba por el aire como un muñeco sin peso. Ahora todo dolía. Parpadeó. Todo era blanco y rojo. Entonces oyó algo. Gabriel. Gabriel, por favor. La voz le llegó como un eco lejano, demasiado cálida para el infierno en que se encontraba. Sintió que lo tocaban. Luego, una presión sobre su pecho. Y luego, otra vez. Gabriel, despierta. No te atrevas a dejarme aquí. Abrió los ojos lentamente. El rostro de Sariel apareció sobre él. La piel de su frente tenía una pequeña quemadura. El cabello suelto, cubierto de nieve negra. Sus ojos estaban brillantes de algo que no había visto en ella antes, miedo real. ¿Estás bien? Murmuró él, con voz ronca. Sariel rió, una risa breve, temblorosa, cargada de alivio. ¿Yo? Imbécil. Casi mueres. Me hiciste correr entre fuego enemigo. ¿Quién te dio permiso para eso? Gabriel sonrió, aunque el movimiento le provocó un espasmo en las costillas. Creo que tú. Ella no dijo nada. Solo lo ayudó a incorporarse. Su cuerpo estaba temblando de furia y otra cosa que no quería nombrar aún. Pero cuando lo tuvo lo bastante cerca, sin pensarlo, lo abrazó. No un abrazo por protocolo o para contenerlo. Fue un apretón desesperado, crudo, una necesidad de confirmar que no estaba soñando. Gabriel sintió su cuerpo delgado y firme contra el suyo. Y por primera vez desde que pisó esa luna, dejó de pensar en naves, en misiones, en estrategia. Solo en ella. ¿Estás herida? Susurró él. No lo suficiente para dejar de gritarte luego. Entonces estamos bien. Los comunicadores estallaron con interferencias. Una señal sobrecargó el canal. Era la IA de Varnix. Se activó el núcleo falso. La señal de colapso planetario ha sido enviada. Todas las naves enemigas están retrocediendo, pero algo no encaja. Uno de los comandantes Krelt no se retira. Sariel alzó la cabeza. Gabriel ya estaba intentando ponerse de pie. ¿Qué pasa? Preguntó él, limpiando la sangre de su rostro. Uno de ellos conoce la trampa,
dijo ella en voz baja. Viene directo hacia nosotros. Solo. Gabriel parpadeó. ¿Un líder? ¿Un duelista? Raza antigua. Costumbre ritual. Cuando un comandante cree que ha sido engañado, reta al responsable. Cara a cara. ¿Y tú crees que vendrá por mí? Ella lo miró con intensidad. No. Vendrá por mí. Pero tú lo provocaste. Así que estaremos ambos en la mira. Gabriel se pasó una mano por la mandíbula, donde ya sentía un hematoma formándose. Entonces tenemos que estar vivos para la fiesta. Se miraron en silencio. Ambos sabían lo que eso significaba. No habría refuerzos. No más tácticas. Solo ellos. Y el duelo final. Las sombras comenzaron a alargarse en el horizonte, distorsionadas por la figura que avanzaba. Era enorme, más alto que cualquier Krelt promedio. Cubierto por una armadura viva, los tentáculos de su casco se movían con independencia. En sus manos, una lanza ceremonial cuyas puntas chispeaban como estrellas en agonía. Zariel tragó saliva. Su nombre es Grakul. Lo enfrenté una vez, hace años. Pensé que había muerto. Gabriel giró el cuello, preparando el hombro dislocado para el combate. Ahora es nuestro turno de terminar lo que empezó. ¿Tienes un plan? Sí. ¿Cuál? Él la miró de reojo y respondió. No dejarte sola. Ella lo observó durante unos segundos que se sintieron eternos. Sus labios se separaron, como si quisiera decir algo que no se podía decir en medio de la nieve negra. Pero al final, se limitó a asentir. Y entonces, se colocaron hombro a hombro. El cielo estaba rojo. La luna vibraba. La criatura venía. Y el mundo, una vez más, dependía de la furia compartida entre una capitana alienígena y un humano marcado por la guerra. Pero ahora, no peleaban por una misión. Peleaban por el otro. La criatura avanzaba con pasos lentos, seguros, como si cada movimiento suyo desafiara la misma gravedad del planeta. La nieve ardiente se derretía bajo sus pies, formando pequeños cráteres de vapor negro. Grakul, el duelista Krelt, medía más de 2,5 metros, y su armadura parecía una bestia viviente, moviéndose al ritmo de su respiración. Su lanza ceremonial relampagueaba como un relámpago contenido, y el sonido que emitía era un zumbido grave, como si toda la guerra galáctica se concentrara en su vibración. Gabriel tragó saliva y aferró su rifle con una mano, mientras con la otra desactivaba el modo automático. Sabía que este combate no era uno que se pudiera ganar con armas de largo alcance. No contra una criatura que había sido criada para destruir con honor. A su lado, Zariel ajustó su espada curva de plasma, el filo vibrando en un tono que solo los guerreros entianos podían entender. Se volvió hacia él. Él me marcó cuando era cadete. Me dejó viva a propósito. Para casarme otro día. Gabriel se le acercó un paso más, tan cerca que casi sus cuerpos se tocaban. Entonces terminamos eso juntos. Ella giró el rostro. Su mirada era distinta. Ya no era la de una comandante agotada. Ni siquiera la de una guerrera en pie de guerra. Era la de una mujer que ya no peleaba por títulos ni banderas. Si caemos, susurró ella, bajando el tono, quiero que sepas que ese beso fue real. Gabriel levantó una ceja. No pienso morir con solo un beso tuyo. Zariel sonrió. Una sonrisa salvaje, decidida. Entonces no mueras. La criatura se detuvo a 20 pasos. Se inclinó lentamente. Una señal. El duelo estaba iniciado. Gabriel avanzó el primero, disparando en ráfaga, sabiendo que no funcionaría, pero buscando la distracción. Como esperaba, Grakul bloqueó los disparos con su lanza viva, cada explosión disipándose en una danza de luces azules. Zariel corrió por el flanco izquierdo, girando sobre sí misma, su espada estallando en fuego púrpura. Saltó hacia el cuello de la bestia, pero ésta giró la lanza en espiral y la desvió con un golpe que la arrojó contra una columna de hielo fracturado. Gabriel gritó su nombre y corrió hacia ella, pero la criatura aprovechó para embestirlo. El humano rodó por el suelo y quedó con la espalda aplastada bajo el peso de una garra mecánica. Solo el campo de energía de su traje evitó que le partiera la columna vertebral. Zariel, aturdida, vio la escena borrosa. Y en ese instante, algo en su interior estalló. Una furia antigua. Un poder que nunca había usado del todo. Se levantó tambaleando, y con un rugido que sacudió la nieve a su alrededor, lanzó su espada como una lanza directamente al torso de Grakul. El impacto fue brutal. La criatura gritó, un sonido espeso que hizo temblar el suelo.
Gabriel aprovechó y giró sobre sí mismo, sacando su cuchilla térmica y clavándola en la base de su mandíbula. Hubo un estallido de luz. Luego otro. Grácul cayó sobre sus rodillas, luego hacia atrás. Silencio. Gabriel jadeaba. Sariel se dejó caer de rodillas, respirando como si el aire fuera fuego líquido. Se miraron desde la distancia. Luego corrieron uno hacia el otro, sin pensar, sin palabras. Se abrazaron. Se quedaron así, durante largos segundos, mientras el cielo sobre ellos se limpiaba poco a poco. Las naves Krelt, sin líder, sin rumbo, comenzaron a alejarse. La señal falsa de destrucción había hecho su efecto final. El enemigo había cedido. La luna Draxus V volvía a pertenecer a los vivos. Horas después, cuando los refuerzos humanos y sentianos llegaron al sistema, encontraron a la pareja sentada en el borde de un acantilado de cristal fundido, mirando los restos del campo de batalla. Sus manos entrelazadas. Sus cuerpos agotados. Pero sus corazones latiendo al mismo ritmo. Sariel rompió el silencio. Cuando todo esto termine, dejaré el mando. Gabriel la miró. ¿Por qué? Porque nunca quise ser solo un uniforme. Quiero vivir. Quiero descubrir qué hay más allá de la guerra. Gabriel acarició su rostro, con la delicadeza que nunca había usado con nadie. Y yo quiero descubrirlo contigo. Ella no respondió. Solo se inclinó y lo besó. Esta vez no fue un beso de urgencia ni de despedida. Fue uno largo, cálido, lleno de promesas silenciosas. A su alrededor, el mundo seguía ardiendo en ruinas y reconstrucción. Pero en ellos, algo había empezado. No una tregua. No una victoria táctica. Sino algo más raro, más valiente. Un comienzo. Y en la historia de dos galaxias enfrentadas por siglos, ese día fue recordado por generaciones no solo como el día en que un humano limpió los cielos, sino como el día en que un beso selló una nueva era. Una era donde el amor era también un arma. Y donde, por fin, nadie más tuvo que luchar solos. Fin.